Dios les bendiga. Estamos en nuestro programa La Misión Continúa, transmitido desde Jocotán por Radio Chortí Terra y retransmitido allá en Jacaltenango para la región y el decanato Huista por la radio Santo Hermano Pedro Radio. También retransmite la radio diocesana de esta diócesis de Zacapa, Radio Pax. Este es su programa La Misión Continúa. Durante los programas anteriores hemos estado reflexionando del libro Dar verdadero sentido a la vida del padre Luis Mosconi sobre la libertad humana. Y veíamos cómo Jesús es realmente el hombre verdaderamente libre. Es el hombre libre en el amor. Y también habíamos reflexionado sobre las renuncias. Y Jesús es el que renunció totalmente a sí mismo, que no consideró su condición de Dios, sino que se hizo hombre igual a nosotros hasta morir crucificado en el acto de amor supremo para salvarnos. Y en él comprendemos lo que es la fidelidad y las renuncias en el camino de la vida. Y comprendemos lo que significa ser libres y fieles. Esta libertad nosotros la vamos viviendo en medio de los conflictos de la vida. Y por eso vamos a meditar, dado que la vida es un caminar, vamos a tener como tema conflictos al caminar. Y vamos directamente al grano. ¿Qué es el conflicto? Y en este camino formativo partimos siempre desde la vida y el asunto ahora es el conflicto. Hoy se habla mucho de conflicto. Las noticias informan sobre los brotes de conflicto y de violencia que se van extendiendo por todo el mundo. Esa violencia que engendra guerra, fruto de las injusticias. Y lo más fresco que tenemos, desgraciadamente, es esta guerra entre Rusia y Ucrania. El Papa Francisco ya nos ha recordado más de una vez que el mundo está en una tercera guerra mundial que va desarrollando en etapas de tiempo y también en ubicación geográfica, en la que de un modo o de otro se involucran distintos países. Véase como ejemplo Ucrania y Rusia. Nuestras sociedades, particularmente la guatemalteca, han estado marcadas por conflictos sociales de altísimos costos humanos, especialmente entre las comunidades más pobres, las comunidades indígenas y el campesinado pobre del oriente y del norte del país. El Estado, bajo los regímenes militares, en una dinámica contrainsurgente sostenida por la ideología de la seguridad nacional,
durante las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, historia reciente, agudizó el conflicto social hasta llegar a la práctica del genocidio, que algunos niegan y que no han sido afrontadas por la justicia. De modo que sigue la impunidad y así se mantiene el conflicto social. También somos testigos y experimentamos situaciones conflictivas a diario. Vivimos en medio del conflicto. Entonces, ¿qué es exactamente el conflicto? Es un choque de intereses opuestos y puede tener diferente intensidad, desde un conflicto ideológico en los modos de pensar, de concebir la vida, hasta un violento choque armado. Hay diferencia entre conflicto, tensión y dificultad. Veamos parte por parte. La dificultad es un obstáculo que aparece en el camino. Por ejemplo, enfermedad, desastre, relación difícil, desempleo. No necesariamente la dificultad llega al conflicto. La tensión aparece cuando hay personas que buscan vivir la misma opción, la misma decisión, pero de manera diferente. En la tensión hay convergencia en los objetivos. Queremos llegar a lo mismo, pero hay diferentes sensibilidades, diferentes modos de apreciación para llegar allí, a lo mismo. Y de hecho, siempre somos seres en tensión. La tensión no es perjudicial para el bienestar mental. Es peligroso identificar la tranquilidad y la paz sin tensión. En las tensiones, las personas pueden crecer o quebrarse, dependiendo, sí, de cómo se enfrentan, y puede terminar en conflicto. En las tensiones estamos invitados ¿a qué? A tomar medidas, a seguir adelante. Las tensiones son saludables cuando se trabajan bien, cuando las tensiones están bien trabajadas. Y hay diversidad de tensiones. Hablamos aquí de la tensión causada por la fidelidad al auténtico proyecto de vida que hemos elegido, que es distinto, diferente a la tensión dañina que surge de una vida agitada, sin rumbo y sin significado. La tensión que provoca la fidelidad al amor cuando se vive en medio de un mundo egoísta e injusto. El que es fiel supera la tensión con su fidelidad y con su amor. El conflicto realmente es un choque. Son posturas y visiones opuestas sobre una determinada realidad. Y no se trata solo de sensibilidades diferentes en la misma postura. En el lugar donde vivimos o en la comunidad de la iglesia
a la que asistimos hay de todo. Dificultades, tensiones, conflictos, ruptura del tejido social. Y gracias a Dios también hay buenas noticias. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué prevalece más? ¿De qué hay más? ¿Tensiones, conflictos o buenas noticias? A menudo se confunde la tensión con el conflicto, como que si fueran lo mismo. Cuando sucede esto de confusión, de tensión con conflicto, se genera también confusión y se impide así un análisis objetivo, ver las cosas como son y también veraz, ser fieles a la verdad, y surgen entonces divisiones peligrosas. Por eso, la calma y el discernimiento son muy importantes. Hay varios tipos de conflicto: familiar, social, político, económico, comunitario, religioso, racial, cultural y también en la iglesia pastoral. El conflicto social surge cuando hay enfrentamientos de intereses opuestos entre grupos sociales de la misma sociedad y del mismo asunto. Son los conflictos de clase que generan lucha de clase. Los conflictos armados y violentos pueden incluso conducir a la agresión y a la eliminación física del otro, a matar al otro, digámoslo claramente, como sucedió en Centroamérica durante los años de la llamada Guerra Fría, cuando las dos potencias en ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, libraron su lucha de dominio hegemónica en nuestra región. Ellos enfrentaron su lucha, pero nosotros, los países de Centroamérica, poníamos los muertos. Y así se fue agudizando el conflicto este-oeste. Comunismo, decían entonces, y capitalismo. Y es una triste realidad. Pensemos en el conflicto armado que hemos vivido en Guatemala, aún de sangre, y sobre todo heridas profundas por las desapariciones de personas asesinadas, desapariciones donde no encontraron nunca los cadáveres, pero sabemos que los mataron. Y todo esto fue un desgarre familiar y nacional. Y así las heridas todavía no sanan. ¿Por qué? Porque hay impunidad. Es necesaria la memoria histórica para recordar y que las cosas, como decía Monseñor Gerardi, no se repitan nunca más. Pero esto no es ocultar el problema para que haya paz. No, es que la reconciliación es camino para paz. Y yo debo saber a quién debo perdonar. Pero con la impunidad que hay en Guatemala, todo esto es difícil. Y hay conflictos personales. ¿Qué queremos decir con los conflictos personales? Que ocurren dentro de la persona, ocurren adentro de lo que yo soy. El apóstol Pablo, desde su propia experiencia, decía esto: en mi corazón amo la ley de Dios, pero percibo en mis miembros otra ley que lucha
contra la ley de mi razón y que me hace esclavo de la ley del pecado que está en mis miembros. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así lo decía San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, del 22 al 24. Es una realidad de conflicto. Y estos son los conflictos que casi todos experimentamos en nuestro caminar de la vida, en nuestra caminata existencial. Tiene que ver, según lo que Pablo nos habla, tiene que ver con el hombre viejo y el hombre nuevo que están dentro de nosotros. Después de haber visto lo que es el conflicto, preguntémonos por qué ocurren los conflictos. Así de simple lo decimos, porque no somos perfectos. La vida es un caminar permanente y en esa marcha aparecen fuerzas contrarias, antagónicas. Como no somos iguales, tenemos intereses diferentes y opuestos. Los conflictos no han surgido recientemente, se han producido desde los inicios de la humanidad, y la historia de la humanidad es una historia permanente de conflictos. La lucha de clases no fue creada por Marx. Ya había conflictos y ya había luchas. Siempre existió. Al igual que la discriminación racial, los blancos que no quieren a los que son negros, puede ser que los negros no quieran a los blancos, el ladino no quiere al indígena y puede ser que el indígena no quiera al ladino. Y estas son realidades que vivimos y que están presentes en nuestros países, sobre todo en aquellos con una amplia presencia indígena o con altos niveles de desigualdad y de injusticia. La desigualdad es provocada por la injusticia. Y veamos a Abel. Detrás de la muerte violenta de Abel, causada por su hermano Caín, hay grupos en conflicto violento. Por un lado, los pastores, representados por Abel, en busca de pastos para sus ovejas, para sus cabras, para sus animalitos. Del otro lado, siguiendo esta dinámica bíblica, están los agricultores, agresores vecinos, vinculados al sistema de ciudad-estado representado por Caín. Tanta tierra que fue invadida y se sacó a los pobres que la habitaban y se formaron grandes latifundios. ¿Todo esto es víctima o todo esto es causado por la injusticia? Y viendo el Evangelio, estamos en el tiempo de las tribus y más de 1000 años antes de Jesús en la región de Judea. Es un conflicto entre personas más fuertes. Caín
y personas más débiles. Probablemente entre la organización de las tribus, Abel, y la organización de ciudades-estados, Caín, Dios Yahvé está decididamente del lado de los débiles. Está delante y al lado de Abel. Esa es la realidad. Y la sociedad dividida no es un pensamiento, no es una teoría, sino que es una realidad dura y triste. A veces los conflictos se controlan, como una guerra fría, que ya hemos hablado, pero cualquier chispa es suficiente para explotar y reventar, así como sucede con el gas en nuestras casas. Una pequeña chispita puede llegar al cilindro de gas y si hay una fuga, explota y revienta y nos hace daño. Cuando hay una zacatera y se está quemando para sembrar y no hay cuidado, se incendia todo y se pierden los árboles. Y los conflictos ocurren. Ocurren ¿por qué? Porque algunos quieren imponer sus intereses sobre los otros. Esto es lo que hemos visto nosotros en la política de nuestros países. Se olvida que la política es el arte del bien gobernar. Y la política, siendo el arte del bien gobernar, la política es el trabajar por el bien común, por el bien de todos, especialmente de los más pobres y de los que menos oportunidades han tenido. Pero la práctica partidista a base de caudillos en los que hemos tenido y que nos han gobernado, se han olvidado completamente de estos. Entonces, quieren imponer sus intereses sobre otros, los intereses personales, los intereses del partido, los intereses de aquellos que les han financiado, y el pueblo siempre igual. Lo digo con una expresión: al pueblo que se lo come el chucho, que se lo coma el perro. Y esto es lo que ha sucedido y por eso existen los conflictos. Aquellos que defienden intereses opuestos son vistos como enemigos a ser combatidos e incluso a ser eliminados. Y las consecuencias son muy graves. Hay espíritus feroces, hay miedo, hay desconfianza hacia los demás y hay una sospecha constante. Entonces, las guerras son la manifestación más perversa del conflicto. ¿Por qué? Porque se derrama mucha sangre inocente debido a conflictos absurdos e injustos en sus causas. Echemos un vistazo a los conflictos y guerras que existen actualmente en el mundo y veamos las causas detrás de esto. Es asombroso ver esta realidad. Echemos un vistazo a la vida política y de partidos. Hay conflictos, ¿por qué?
sobre los intereses mezquinos que se mueven en una dinámica de corrupción e impunidad. Esto lo vemos en nuestra Guatemala. Hay políticos que por principio están en contra. Si los miembros de la otra parte votan sí, ellos votan no. En lenguaje popular lo decimos, actúan por joder. Y el pueblo es el que sale más afectado. Y revelan asombrosas imágenes de una inmadurez y raquitismo político. Hacen un gran daño a la sociedad, hacen un gran daño de tipo económico, y estas personas deben ser barridas del paisaje político de un país o de un municipio. ¿Por qué? Porque no aportan nada a la buena política y al servicio de la paz. Y para terminar nuestra sección de hoy, nos preguntamos, ¿cómo enfrentar los conflictos? ¿Cómo situarse delante de estos conflictos? Hay actitudes equivocadas y actitudes correctas. ¿Cuáles son? Pensemos. Y en el próximo programa estaremos viendo estas actitudes equivocadas frente a los conflictos y las actitudes correctas. Hasta el próximo programa, que Dios les bendiga.